Bien, buenas tardes. Este video es para explicarles un poquito sobre la proporcionalidad, un concepto que van a estar utilizando en este tema de la semana sobre la congruencia y la semejanza, ¿sí? Entonces, tener claro qué es la proporcionalidad cuando hablamos de segmentos o de medidas por lado de una figura, pues nos va a ayudar a tener más claro cómo saber sobre la semejanza y la congruencia de las figuras. Bueno, los programas que están pasando, la verdad son muy interesantes, han sido bastante claros, me parece. El día de hoy también estuvo muy interesante el tema, no sé si lo vieron, que incluso les enseñan a hacer una herramienta para calcular distancias usando precisamente la razón de semejanza y la proporcionalidad. ¿Ok? Pero bueno, vamos a dejar un poquito más en claro eso de la proporcionalidad, porque creo yo que es algo que ustedes deben de tener bien claro para que puedan resolver problemas sobre congruencia y semejanza, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces por eso. ¿Qué es la proporcionalidad? ¿Sale? Y para eso, pues vamos a empezar desde lo más básico, porque pues yo sé que hay muchos conceptos, hay muchos símbolos que ustedes les colocan también ahí, y no sabemos luego qué significan y por ahí nos empezamos a perder cuando hablamos de los temas en matemáticas. Entonces, bueno, vamos a empezar desde lo más simple. Y lo más simple pues son hacer unas líneas, ¿sí? Unas líneas. Aquí les presento a la línea de 7 centímetros y a la línea de 5 centímetros. ¿Ok? Bueno, estas líneas también se conocen como rectas o segmentos, ¿sí? Y para que nosotros podamos identificarlas, pues hay que darle un nombre, porque no le podemos decir recta o línea, ¿sí? La línea roja, porque pues no es correcto y pues también nos perderíamos bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un nombre, y para ponerle ese nombre tenemos que darles una letra. Yo en este caso les puse A y B. Les puse la letra A al principio y B al final, ¿sí? Esto me indica que entonces el nombre que le puedo dar es segmento A, B o recta A, B. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar cualquier letra. Acuérdense, yo en este caso utilicé la A y la B. Ok, bueno, ya con eso, entonces ya puedo empezar a hablar un lenguaje matemático, ¿verdad? Y en lugar de decirle esta línea mide 7 centímetros, yo puedo decir esta recta o este segmento AB es igual a 7 centímetros. ¿Okay? Y lo puedo establecer así, ¿sí? Esta línea acá arriba de las letras significa segmento en matemáticas y el nombre o las letras que le pusimos al segmento. Segmento AB es igual a 7 centímetros. ¿Ok? Eso es lo básico. Bueno, vamos a hacer. Tenemos otro segmento o otra línea. En este caso le puse C y D para que entonces el nombre fuera segmento CD. ¿Verdad? Ok, entonces así es como nombré a mi línea. Esta mide 7 centímetros y en este caso esta mide 5 centímetros. Aquí lo establezco. Segmento CD es igual a 5 centímetros. Ok, ¿qué relación tienen estas líneas? Estas dos líneas, ahorita ninguna. No hay ninguna relación. Pero si nos dijeran, establece la relación que hay entre esas dos líneas, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? No es que las vamos a juntar y pegar, ¿sí? O vamos a sumar 5 más 7. No, cuando nos piden establecer una relación de proporcionalidad o establecer una relación entre dos líneas o dos medidas, lo que hay que hacer es dividir. Esa es la operación que tenemos que tener en claro. La operación de dividir, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver que si nos piden establecer una relación entre la recta AB o segmento AB y el segmento CD, es decir, la línea de 7 y la línea de 5, entonces lo único que tengo que hacer es dividir. Bueno, voy a dividir 7 entre 5. ¿Sí? Así tal cual, hago mi división en mi calculadora si es posible para ahorrar tiempo. Acuérdense que la calculadora es una herramienta buena para ahorrar tiempo. Es importante que ustedes sepan las operaciones básicas a mano. Pero bueno, en este caso de problemas podemos hacerlo con calculadora para ahorrarnos un poquito el tiempo. Muy bien, 7 entre 5 pues nos da a 1.4 centímetros si lo dividimos. Esta medida que nos dio es lo que se le conoce
como razón de proporción o razón de proporcionalidad, ¿sí? O simplemente razón. Cualquiera de esos nombres que ustedes le quieran dar es lo que significa. También le llaman factor. Aquí me faltó, vamos a ponerle factor. Hay unos que le dicen factor. Factor de proporción, razón de proporción, son los mismos nombres. Te los comento porque lo van a encontrar a lo mejor de distintas maneras en su libro o en otros ejercicios. Pero es esta división entre dos medidas o la relación que hay entre dos rectas o segmentos. ¿Okay? Esa es la razón. Muy bien. Bueno, seguimos. Vamos a continuar con otras dos líneas o otros dos segmentos. Bueno, aquí tracé yo un segmento de 14 centímetros y les puse de nombre al principio A y al final, B, para que fuera la recta AB. Sin embargo, si se dan cuenta, tienen una comilla arriba de la letra, ¿sí? Esta comilla en geometría se le llama prima, ¿sí? O se le conoce como prima. Esta es la letra A' y esta es la letra B', ¿sí? Se utiliza por lo general para establecer lados homólogos, pero para que no se confundan, pues se les pone esa rayita. ¿Okay? Más adelante, ahorita vamos a ver qué son eso de homólogos. Muy bien. Entonces, esta mide 14 centímetros, aquí está, así lo puedo representar simbólicamente, una línea arriba y las letras que les puse al principio y al final de la recta. Esta es igual a 14 centímetros. Esta otra, que les puse C y D', ¿sí? Es igual a 10 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente, no tienen relación ninguna. Pero vamos a establecer qué relación hay entre estas dos. Y establecemos esa relación dividiendo. ¿Ok? Entonces divido lo que mide el segmento A'B', que mide 14, entre el segmento C'D', que mide 10. 14 entre 10. Y al dividir me da este numerito, 1.4, que es la razón de proporción que hay entre estas dos líneas. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Si se dan cuenta, esto es igual a esto, ¿sí? ¿Y qué pasa en este caso? Cuando tenemos que dos líneas comparten la misma razón que otros dos segmentos o otras dos líneas, se dice que entonces este par de segmentos son proporcionales a este. Ahí es donde entra la proporcionalidad, ¿sí? Cuando comparten una misma razón o factor, ¿sí? De proporcionalidad. Si yo divido esto, me dio lo mismo que dividir estas dos. Entonces, podemos afirmar, ¿sí? Que los segmentos AB, es decir, este, y CD, es decir, este, son proporcionales a los segmentos A'B', que es este, y C'D'. De hecho, aquí está escrito, ¿sí? En lenguaje común, pues sería esto. Y representado matemáticamente, lo podemos establecer así, ¿sí? Segmento AB entre segmento CD es lo mismo que dividir este entre este, ¿sí? Porque nos dio al dividir la misma razón o la de proporcionalidad. ¿Ok? Obviamente no va a suceder en todos los casos. Cuando no suceda, cuando nosotros dividamos, aquí tuviéramos otras líneas de distintas medidas y nos diera otro número, pues simplemente ¿qué indica? Que estas líneas o estos segmentos no son proporcionales a estos, ¿sí? Pero tengan claro ese concepto porque les va a ayudar a resolver bastantes problemas. Muy bien, entonces les decía de homólogos. ¿Qué es eso de homólogos? Homólogos es simplemente como tu opuesto, tu lado, tu otro lado, ¿verdad? Tu otro yo, tu yo en el espejo, por así decir. En este caso, el homólogo de este, pues es este, ¿sí? Este es este. Y el homólogo de este es este, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, digamos que una manera de decirlo y de recordarlo puede ser grande con grande, chico con chico, ¿verdad? Para establecer esos lados homólogos, ¿ok?
Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, porque ¿para qué nos va a servir la proporcionalidad en la semejanza? Pues precisamente para saber si las figuras, ya sea cuadrados, triángulos, etcétera, comparten una proporcionalidad y si son semejantes o congruentes. ¿Ok? Bien, entonces aquí me voy a meter un poquito con ese concepto de congruencia y semejanza, que ustedes a lo mejor ya lo han venido viendo en los programas, también en el video que les marqué en el que tienen que hacer su análisis y resumen, les explican ampliamente los conceptos de congruencia y semejanza, ¿ok? Pero rápidamente yo les comento que acuérdense, la congruencia es cuando dos figuras comparten la misma forma y también el mismo tamaño, es decir, tienen exactamente las mismas medidas, son igualitos, ¿sí? Y la semejanza es cuando tienen la misma forma, ¿sí? Aunque no tengan el mismo tamaño y sus lados sean proporcionales, ¿sí? Eso es la semejanza. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí la pregunta es, ¿son proporcionales estos triángulos? ¿Son proporcionales estos triángulos? Bueno, de entrada podemos ver que estos triángulos no son iguales. En las medidas que tenemos que nos dan, pues este mide 5.8 y este mide 4.64, 8, 9. Las medidas son distintas, pues. Entonces, de entrada estos triángulos no son iguales, por lo tanto no son congruentes. Ahora la pregunta es, ¿son proporcionales? ¿Cómo establecemos o cómo sabemos si hay proporcionalidad entre los lados de este triángulo y de este? Bueno, pues para saberlo hay que dividir. Es lo único, dividir y comparar. ¿Sí? Acuérdense que yo les decía aquí, como tienen la misma razón, entonces sí son proporcionales. Si al dividir no nos da lo mismo aquí que aquí, entonces no lo son. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero antes, para hacer este ejercicio, pues necesitamos establecer cuáles son los lados homólogos para que yo sepa qué voy a dividir con qué. ¿Ok? Bueno, entonces comienzo primero dándoles el nombre, ¿verdad? Para que sea más fácil establecerlo. Este, por ejemplo, ya le puse aquí en la esquina A, B y C. ¿Ok? Bueno, siguiendo esto voy a ver cuál esquina le corresponde. Acuérdense que ser homólogos es eso también, correspondiente. Este A, pues aquí está el ángulo de 90, aquí también está indicado el ángulo de 90, entonces este es mi lado correspondiente o mi A correspondiente, mi A homólogo. Y para ponerle que sea fácil identificar, le pongo la misma A, pero le pongo prima. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiendo hacia acá, este sería este, el homólogo de este. Entonces aquí le voy a poner B. ¿Ok? Y bueno, pues el que me queda es C. ¿Ok? Esto es para que yo pueda establecer sus nombres. Se me olvidaba el prima. Bien, otra manera de hacerlo, más fácil también, para que ustedes sepan qué van a dividir con qué, es pues ponerles un color al lado correspondiente o al lado homólogo. Por ejemplo, aquí le podemos poner azul a este lado.